Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde canal digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde canal digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde canal digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde canal digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Y como siempre vamos a comenzar con las 5 del día, que son las 5 principales noticias que usted tiene que conocer para iniciar el día muy bien informado. Y este segmento llega como siempre a esta metacita por cortesía de Deli Bakery. Qué rico como el sabor de casa. Lo invitamos a que visite su local favorito de Deli Bakery y además todas las notas que aquí presentemos las pueden encontrar en el sitio web altavoz.p. Vamos con la primera. Tomás Gálvez cumple con su palabra y disuelve el equipo especial Lava Jato, además de los otros equipos especiales.
El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, cumplió con su palabra y desactivó en la víspera, el martes 6 de enero, en Bajada de Reyes, el equipo especial Abajato, que era liderado por Rafael Vela, integrado además por José Domingo Pérez. También desactivó el equipo especial dedicado al caso de los cuellos blancos del puerto, al EFICOP y al equipo que veía las muertes durante las protestas sociales. La decisión tomada fue conocida a través de resoluciones, de sendas resoluciones publicadas en el diario oficial El Peruano. Vamos con la siguiente noticia. La congresista Kira Alcaraz, quien fue conocida en su momento por agredir a una periodista, es acusada ahora de agredir a fiscalizador del SAT. Le tiró una cachetada y lo amenazó con dejarlo sin trabajo. Un joyón. Un operativo de rutina del SAT en San Juan de Miraflores terminó en un acto de violencia protagonizado por la congresista Kira Alcaraz, quien habría propinado una cachetada al fiscalizador y lo amenazó tras descubrirse que su vehículo tenía una deuda pendiente de 1.327 soles. El hecho generó una denuncia formal de intervención médica y será evaluado por un juzgado de paz. En tanto, la legisladora mantiene inmunidad parlamentaria para arrestos, pero no para procesos judiciales. Vamos con la tercera noticia, y para mí es una noticia muy importante y la saludo. Petroperú alista despido de 1.800 trabajadores. Una ola de despidos se cierne sobre Petroperú. Hasta 1.800 trabajadores, más del 50% de su planilla, serían cesados en los próximos 30 días como consecuencia del decreto de urgencia emitido por el régimen de José Gerí, norma que diversos especialistas consideran el primer paso hacia la privatización de esta empresa estatal quebrada. Vamos con la cuarta noticia. Donald Trump dice que Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que el gobierno de Venezuela, ahora dirigido por la mandataria encargada, la chavista Delcy Rodríguez, está dispuesto a entregarles de 30 a 50 millones de barriles de petróleo que será vendido en el mercado estadounidense. Al día, Venezuela produce casi 1 millón de barriles. En su mejor momento produjo hasta 4 millones de barriles, de acuerdo con el economista y pensador liberal Juan Ramón Rayo. Esto, si es que Venezuela sigue produciendo 1 millón de barriles al año, al año recibe 40.000 millones de dólares, lo que no le mueve la aguja a Estados Unidos, así que tendría que invertir bastante dinero para regresar a esos 4 millones de barriles al día. Vamos con la quinta noticia, siempre cerramos con una noticia buena. Túnel en el Perú obtuvo récord Guinness. ¿De qué trata esto? El sistema vial peruano entra al libro de récords mundiales. El túnel Oyachea, en la provincia de Carabaya, en Puno, obtuvo un récord Guinness por atravesar flujos de agua con temperaturas de hasta 71.2 grados centígrados. La obra, parte de la cartera IRSA Azul Tramo 4, requirió soluciones de ingeniería inéditas en el país para garantizar seguridad y tránsito de carga pesada bajo condiciones extremas. Esto fueron las 5 de Altavoz y vamos con la primera entrevista del día. Tenemos aquí sentado en el set al señor Rubén Gómez Sánchez. Él es candidato a senador por la Alianza Unidad Nacional. ¿Cuál es su número, señor Gómez Sánchez? 27. Bienvenido. Muchas gracias. 27, al Senado Nacional. Al Senado Porque Nacional. hay 2 tipos de senadores. Claro. Yo voy al Senado regionales Nacional. y un distrito único. Así es. Cuando debió ser todo por un distrito único, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, exquisiteces de este Parlamento. Comencemos hablando un poco de coyuntura. ¿Usted qué opina de la desactivación de los equipos especiales, decisión tomada por el fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez? Bueno, considero que esa decisión del fiscal de la Nación que se da en este momento, con día 6, que él señaló esto, obedece a una serie de acciones que ya él, y además hay opiniones de Caterina Ampuero, por ejemplo, que señalan que evidentemente los equipos no han dado los resultados que la población exige, en lo que corresponde, lo que genera confianza ciudadana. Así es. Entonces, considero que es una medida adecuada. Evidentemente, los equipos las investigaciones van a continuar. Claro, porque la fiscalía sigue existiendo, existe la fiscalía antilavado, anticorrupción. Así es, todo, así es. Sí. ¿Y cómo califica usted a Vela y Pérez? ¿Se convirtieron en unos actores políticos más que fiscales? Yo pienso que sí, porque evidentemente un fiscal, por lo mismo que está haciendo investigaciones, debería mantener un perfil bajo para de esa manera no entorpecer. Como Germán Juárez Atoche, por ejemplo. Exactamente, Germán Juárez Atoche ha tenido un perfil bajo y cuando se tenía que hacer el juicio público, evidentemente ahí está, ¿no? Pero no es necesario
estar con esas intervenciones en base al sistema de justicia que debe ser efectivo. Fueron determinados como los hombres del año en su momento, Vela y Pérez, Así es. Batman y Robin. Así es. Y eso no puede ser, ¿no? Yo creo que no, porque yo repito que, digamos, hay tipo de funciones que deben ser de perfil bajo y cuando se tiene que intervenir en base al sistema de la justicia, hay que intervenir. ¿Y qué opina respecto a la suscripción de este acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, donde la corrupta consultora solamente acepta delitos en 4 proyectos y se compromete a pagar esta irrisoria suma de 610 millones de soles como reparación civil en 15 años? ¿No? Lo primero que yo tenía que decir es que uno, en base a esos acuerdos que se han tomado en el Perú en su momento, comparado con los acuerdos que se tomaron en Estados Unidos, donde actuó el sistema de justicia de una manera inmediata, y lograron miles de millones de dólares de ese resarcimiento. Y que Odebrecht acabe los proyectos que tenía en marcha, como carretera, ¿no? En Miami, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el sistema de justicia en su momento no actuó debidamente. Ese es mi punto de vista. ¿Y usted cree que ha sido beneficioso este acuerdo para la empresa Odebrecht? Para la empresa Odebrecht yo pienso que sí. Pero no para el Perú. Pero no para el Perú. ¿Y por este beneficio otorgado por Vela y Pérez a esta corrupta constructora deberían ser investigados? Bueno, yo lo dejo eso al Ministerio Público mismo que hagan las investigaciones que correspondan, ¿no? Y para eso, evidentemente, en este momento está el fiscal de la Nación, el doctor Tomás Aladino Gálvez, que yo pienso que va a hacer una buena labor con el propio sistema de justicia de manera interna. Pero sí se han cometido abusos, como el caso de la señora Fujimori, quien no puede gustarle a muchos, o a bastantes, a casi todo el Perú, digamos, pero eso no importa, pero ha estado 480 días presa sin ninguna condena, ¿no? Por supuesto. Y ya se cayó el caso. Y lo más importante, como bien lo acaba de decir Aaron tú mismo, digamos, de que lo que dicen los juristas es que en el momento que se dio las cosas eso no era un delito. Claro, no era delito. No era delito, entonces evidentemente uno no puede aplicar algo que no está señalado. Yo como ingeniero, por ejemplo, me ciño a las normas técnicas, a los códigos, a los reglamentos. Yo no puedo tomar decisiones que no estén escritos en un reglamento. Igual ocurrió con el expresidente Alan García, porque en ese momento se le imputó o se le pidió una detención preliminar, solamente se tenía la información de que ofreció una conferencia por $100,000, pero luego de que fuera presidente, es decir, se creó esta figura de una coima posterior, ¿no? Sí, o sea, realmente... Diferida. Claro, o sea, digamos, el señor Alan García, que bueno, ha fallecido, dio una conferencia que evidentemente un expresidente de la República da una conferencia que pues está catalogada, no hay un honorario para eso, y eso no creo que debería ser considerado como un delito, ¿no? Claro, y más que todo una coima diferida, ese es lo que no se entiende, la coima se da antes, ¿no? Por supuesto, así es. Claro, y además sería muy barato, ¿no? El presidente García, $100,000 a comparación de $35 millones de Alejandro Toledo. Claro, o imagínate, digamos, las conferencias que puede dar el dueño de Claro, el señor, digamos, de México, evidentemente son cosas que van fuera de lo que, entre comillas, se podía considerar un valor. Pero sí se requiere una fumigación, yo diría una reconfiguración del sistema de justicia, porque estaba leyendo precisamente el libro de Oviedo y su situación fue complicada. Él estuvo preso por el caso Cuellos Blancos, por el caso de la azucarera Tumán, y en este contexto se le acercó esta fiscal es Sandra Castro, que trabajaba con Rocío Sánchez, que eran cercanas a Martín Vizcarra, y le dijo, delata a tal o cual persona y tú sales libre. Y te pongo al abogado que yo te recomiendo, y eso está mal, ¿no? Sí, o sea, evidentemente que lo que has tocado, Aaron, ese es un tema gravísimo. El sistema de justicia debe actuar de manera igualitaria para todas las personas y evidentemente no debe generar, como bien lo acabas de decir tú, de que, digamos, si tú delatas a alguien, tú te favoreces, eso no puede ser, evidentemente. La justicia tiene que actuar en base a los hechos, en base a las evidencias. Es igual que un trabajo de ingeniería. Todo se trabaja en base a cosas, evidencias objetivas. Claro, porque yo creo que el sistema de justicia está trabajando, principalmente la Fiscalía, con el objetivo de quebrarte para que tú, así no tengas la información, delates a determinadas personas o sindiques a los responsables que ellos quieren que sean responsables, ¿no? Por supuesto. Ese es un tema que yo creo que tiene que ser muchísimo cuidado y ese es justamente lo que ha anunciado el señor Tomás Aladino Gálvez como fiscal, es que hay una nueva ley ordinaria del Ministerio Público, lo cual espero que sea lo mejor y que la ciudadanía tiene expectativas en un sistema de justicia y ya no. ¿Y usted espera que Tomás Gálvez sea elegido finalmente como fiscal de la Nación ya titular? Bueno, no lo sabría,
digamos, pero ya es cuestión de los propios fiscales supremos quienes van a elegir al fiscal de la nación y espero que sea la mejor decisión que ellos tomen, ¿no? ¿Él sería la mejor carta para usted? Pienso que sí, ¿no? Porque él, por ejemplo, fue retirado de fiscal supremo. La decisión se tomó cuando estaba con el COVID, estaba en UCI, en cuidados intensivos. Y dijeron la Junta anterior, la Junta Nacional de Justicia, la Lagarta, que no ejerció su defensa. ¿Cómo iba a ejercer su defensa? Estaba internado a punto de morirse, UCI, ¿no? En UCI, estaba en UCI, unidad de cuidados intensivos. Entonces, evidentemente, una persona que está en esas condiciones, ¿qué defensa va a poder hacer, no? Claro, hubo un abuso en su caso, entonces. Yo considero que sí. Claro, fue un procedimiento express que ya el TC determinó, procedimiento disciplinario inmediato, que el TC determinó que es ilegal. Por supuesto, irrito, ¿no? Exactamente, no deberíamos llegar a esos temas, ¿no? Porque todo ese proceso del sistema de justicia genera un costo y eso es el valor público. Justamente ese es uno de los puntos que tengo yo de mi plataforma, es el quinto punto, valor público. ¿Qué es el valor público? A ver, es el cuénteme. servicio que brinda un organismo público a la sociedad. Entonces, si hablamos del Ministerio Público, del sistema de justicia en general, ¿qué debe brindar a la sociedad? Un sistema de justicia activo, proactivo, corto y rápido para aclarar los temas y lo que es corrupción. Transparente e impoluto, ¿no? Por supuesto. Un funcionario público que cometa actos de corrupción debería ser un agravante, ¿no? Por supuesto. Y eso, el cuarto punto que tengo yo es confianza ciudadana. Entonces, la confianza ciudadana, ¿qué cosa es? No es una causa, es un efecto. Tú, por ejemplo, o yo, que somos ciudadanos de a pie, yo digo, ¿tengo confianza ciudadana en el Ministerio Público? No. No, claro. No, pero ese es un efecto de la labor que hace el Ministerio Público, que es el valor público que debe entregar o Minedo o Mininter, cualquier institución del Estado, ¿no? ¿Y con qué sanción deberían ser sancionados, vale la redundancia, los funcionarios públicos que incurren en actos de corrupción? Bueno, ¿Con la más drástica sanción? Yo considero que lo que es, mira, hay casos, por ejemplo, el caso de Uruguay es un país que estaba con niveles de corrupción altísimos y en un lapso de 15 a 20 años se ha solucionado. Singapur. En Singapur aplica pena de muerte, ¿eh? Por eso digo, pues, ha habido un sistema de justicia muy drástico y se ha logrado cambiar totalmente. Singapur, en el Foro Económico Mundial, es el índice de global de competitividad número 1 en infraestructura, a diferencia del Perú, que tiene una brecha en servicios básicos de infraestructura de 150.000 millones de dólares. Entonces, la justicia es un tema central que debe tener un valor público adecuado para generar confianza ciudadana. Y en función a un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, la confianza ciudadana es la base del desarrollo, estimado Aaron. ¿Usted tiene o plantearía o estaría a favor de que los funcionarios corruptos sean sancionados con la pena de muerte? Bueno, yo no te diría eso, pero sí, digamos, deberían ser sancionados en el plazo más corto posible y evidentemente con retiro de que ya no funcione, sea parte nuevamente del organismo público, ¿no? En efecto, sí, claro, no puede volver a trabajar en el Estado, no puede, ¿no? Ni postular a cargo público, nada de eso, ¿no? Absolutamente. Entonces, ¿usted cree que es correcta la decisión del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 de declarar inadmisible la candidatura presidencial de Mario Vizcarra porque tiene una condena por peculado cuando fue funcionario público de Moquegua, ¿no? Claro, yo lo que tengo que decir en ese sentido que el Jurado Especial Electoral evidentemente ha actuado en base a evidencias objetivas, sí, y en base a la aplicación, norma, ¿no? Lo que dice la norma. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Justamente si el ciudadano de a pie observa que todas las entidades públicas cumple con lo que dice la norma, que se entiende, responde al valor público que debe recibir, hay que estar bienvenido con ello, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones tendría que ratificar esta decisión, entonces, y quedaría fuera a Mario Vizcarra de las elecciones. Claro, si está de acuerdo con los aspectos que señala el jurado, yo creo que debe ser eso, ¿no? ¿Y está usted de acuerdo con la norma? Que un funcionario, alguien que ha sido funcionario público sentenciado por corrupción, por delitos de especulado, con etcétera, esa parte, yo creo, sí, no participe de las elecciones, incluso si ha sido rehabilitado. Claro, yo considero que eso es necesario, ¿no? Porque mira, somos 31 millones de peruanos y evidentemente muchísima gente con condiciones se está animando a participar de la política. Pero si hubiéramos visto personas que aún con sentencias participan, entonces la pregunta es, eso desanima, no hay confianza en el sistema electoral. ¿Está a favor de salir del sistema interamericano de derechos humanos? Pienso que eso no es conveniente. ¿Por qué razón? Porque el sistema de derechos interamericanos es un
un nivel al cual podría acudir determinada persona, ¿no? Entonces, evidentemente, si se mellan tus derechos, tiene esa opción, pero si ya no estamos ahí, quedamos con un sistema de justicia que podía tomar un exceso si entra la parte política de por medio, ¿no? Pero sí considera que se trata de una entidad ideologizada en este momento. Por supuesto, pero tenemos representantes ahí, pues abogados de alto ¿Usted nivel. está por la opción de pelear desde adentro? Claro, yo considero que sí, ¿no? Pero evidentemente lo primero que tenemos que hacer es corregir nuestro sistema de justicia, así como corregir lo que es la investigación científica en la Academia Nacional. Sí. ¿No? Pero por eso tenemos que tener buenas universidades. ¿Cuál es su opinión sobre la SUNEDO? Porque yo soy crítico de la SUNEDO, porque se supone que no tiene que ser una entidad punitiva, ¿no? Sino que te acompañe a que mejores tu calidad. Es porque un tema... el perjudicado es el alumno que tiene que paga, ¿no? Mira, Aaron, has tomado un tema muy importante porque yo soy profesor principal de la Universidad Nacional de Ingeniería. Entonces, por lo tanto, yo soy claramente un crítico de ese tema. Y incluso yo he hecho lo que, digamos, creo un ciudadano a pie lo podría hacer. Yo he iniciado una acción de cumplimiento en contra de SUNEDO. O sea, yo he acudido al Poder Judicial y una acción de cumplimiento. ¿Qué significa una acción? Me interesa, ¿sí? Te explico. Una acción de cumplimiento es que a tu ciudadano peruano dice, oye, esta entidad no está cumpliendo con la ley. ¿Y qué es lo que no está cumpliendo SUNEDO en este momento con la ley? Con el artículo 51 de la ley 3220 y el artículo 124. ¿Qué dice el artículo 51? Dice que las universidades públicas y privadas deberían coordinar de manera permanente con las empresas públicas y con las empresas privadas para generar vía la investigación científica y investigación básica y aplicada, desarrollo y solucionar los problemas del país. Y el artículo 124 dice de que vía la responsabilidad social se debe generar crecimiento económico. Eso no lo estamos haciendo con universidad, pero ¿quién es el que debe supervisar que eso se cumpla? SUNEDO. Y eso no lo está haciendo. Claro, además, las evaluaciones que hace la SUNEDO no tienen sentido. Hay universidades que no tienen ni agua, ni desagüe en muchos casos, pero tienen licencia. Por supuesto. Entonces, esas son las condiciones básicas de infraestructura. Pero lo más importante es que no se hace la investigación en los niveles que corresponda. Pero la Vallejo hace mucha investigación, más que la Católica, pero qué calidad de investigación, ¿no? Ese es el otro tema, ¿me entiendes? Por eso te digo, ¿no? Hay que primeramente, y te pongo un ejemplo, estimado Aaron, muy clarito. La Universidad de Oxford de Reino Unido, que es una universidad que tiene más de 920 años de fundada, ellos han hecho un impacto económico en Reino Unido. Según un informe que está en internet del London Económico en el periodo 2018-2019, Oxford ha generado un impacto económico en Reino Unido de 15.7 billones de libras esterlinas. 15.7 billones. Y de esa magnitud tan grande, el 50% obedece a investigación, conocimientos e intercambio de conocimientos. Entonces, ¿qué tienen que hacer las universidades en el caso del Perú? Hacer investigación básica, aplicada, y ese conocimiento nuevo implementarlo al circuito económico y con eso generar crecimiento. De acuerdo, es el círculo virtuoso. ¿Usted cree que es correcta este requerimiento de que los profesores universitarios tengan que tener maestría y doctorado? Por supuesto que sí, evidentemente, ¿no? Tiene que tener maestría, doctorado, pero eso sí. Pero Pedro Castillo tenía maestría. Por eso digo, pues en redes ha circulado situaciones donde dice doctorados de papel. Sí. ¿Qué sentido? ¿Qué significa esto? Oye, si una persona, un profesor tiene doctorado, pero no hace investigación, no genera nuevos conocimientos y no se hace crecimiento, eso es una fantasía. Y a ver, si hablamos de usted ha mencionado un perfil de una persona que le calza perfecto a Alfonso López Chau, porque el exministro, el investigador Montoya, Modesto Montoya, evidenció que López Chau no investiga, no tiene artículos científicos, su máximo logro en la uni fue hacer una piscina y un grupo musical, creo, ¿no? ¿Usted cómo califica a López Chau? Bueno, él ha sido rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, ha hecho una labor que yo creo que evidentemente pues él ha debido, a mi opinión personal, en lugar de renunciar a ser rector, él debió culminar una labor que tenía que hacer. Imagínate, un rector tiene una potencia en base a la ley 3220 y el rol que tiene una universidad, como es el caso de la Universidad de Ingeniería, es lograr crecimiento. El impacto del ingeniero, mira, los ingenieros tenemos incluso en el himno del Colegio Ingeniero, dice, somos constructores del país. Así es. Entonces la Universidad Nacional de Ingeniería, con más o menos 12.000 alumnos,
y con profesores, ingenieros en su mayor parte, deberíamos generar un crecimiento económico, claro, no en la magnitud de Oxford, pero sí tener una... Pero durante la gestión de López Chao se decreció la investigación. Bueno, y eso hay data develada por Montoya. Ese es un punto justamente que fue motivo de la investigación y la entrevista que le hizo el señor exministro Modesto Montoya. Sí, que, y se picó, ¿no? Por supuesto, o sea, no es suficiente tener artículos Scopus. Lo importante es tener las investigaciones que generen pruebas piloto, plantas piloto, impacto económico. Eso es lo que hace falta en nuestro medio. Sí, con urgencia. ¿Y usted por qué decide postular al Senado? Eso es interesante. Mira, yo tengo una, digamos, carrera, yo soy egresado del año 74, hace poco hemos celebrado los 50 años mi promoción, he tenido cargos, he sido representante de la Asamblea Universitaria, he sido secretario del Tribunal de Honor, he sido directivo del Colegio de Ingenieros, director tesorero, director secretario, director del proyecto Plan Perú 2040, he sido jefe del proyecto de los Juegos Panamericanos 2019, en el año 2017, con Carlos Nojas a la cabeza. He tenido cargos importantes, he generado cambios radicales en el país en lo que es aseguramiento y control de calidad, en gestión de riesgos, en proyectos de construcción. Entonces yo dije, ¿ahora qué me toca? Incursionar en la actividad política. Entonces, esa es mi decisión. Y mis puntos fundamentales son, estimado Aaron, es educación, salud, infraestructura, confianza ciudadana y valor público. Entonces yo te puedo ampliar cada uno de los 3 puntos con toda magnitud, pero lo que sí te digo es que además la integridad es un asunto fundamental. Además, el logro de resultados concretos es un tema fundamental. Escuchaba a un candidato, el señor Elio Riera, a la Cámara de Diputados, señalando que los diputados y los senadores deberían ganar el sueldo mínimo. Eso me parece populismo, ¿no? No, pues esa es una cosa, digamos, vamos a llamarle una actitud totalmente populista, ¿no? Claro. Si ese es un buen trabajo, tienes que ser bien remunerado, remunerado, por supuesto, ¿no? O sea, el asunto está en la remuneración, va a la par de los resultados, ¿no? Yo creo que es un tema de un punto de vista totalmente populista. Se ¿no? debería mantener el sueldo actual del parlamentario. Yo mismo no lo sé cuál es el sueldo del parlamentario. Alrededor de 15.000 soles, ¿no? Ya está, debería ser eso, ¿no? O claro, sea, lo que sí eliminar las joyerías, las tarjetas de 1.600 soles, que eso la ciudadanía rechaza. Por supuesto. ¿no? O sea, mira, yo te comento un pequeño trabajo que se hizo en el curso que dicto en la Universidad de Ingeniería. Se trabaja con dinámica de sistema, simulación, y yo mismo, si ya ingreso al senador, haría un sistema de medición de calidad efectiva de resultados, no solamente a nivel de senadores, sino a nivel de diputados. El Congreso de la República debe generar valor público. El ciudadano de a pie debe sentir de que la acción del Congreso en diputados y en senadores le brinda confianza, le genera el desarrollo para que él tenga confianza en las acciones de este Congreso. Lo que se tiene que eliminar, a mi juicio, es la semana de representación que sea remunerada, ¿no? Porque uno tiene que estar en constante representación, ¿no? Por supuesto, o sea, las personas que, digamos, van a desempeñarse como diputados y senadores, que ingresen en estas elecciones del 12 de abril, tienen que ser personas, primeramente, intachables. Segundo, tenían que tener no solamente de vivir de palabras, sino acciones concretas de beneficio a la sociedad. Y lo fundamental está, valor público, generar confianza y lograr crecimiento a futuro. Toda decisión que se tenga que tomar tiene que tenerse el impacto a futuro. Te comento un caso, ¿no? Como motivo del Plan Perú 2040, viajamos a Finlandia y la oficina del primer ministro de Finlandia tiene su oficina de futuro. O sea, un dispositivo legal es analizado por el impacto en el presente y en el futuro. Y en base a eso es que se aprueba. Esa es la función del Senado. De acuerdo. Muchas gracias, señor Gómez Sánchez, por la entrevista. Espero tener una otra oportunidad. Por favor, su número y su partido. Sí, cómo no. Soy representante en este momento de la Alianza Política Unidad Nacional. Voy a senador nacional número 27. Mi nombre es Rubén Gómez Sánchez. Estoy para servirte tan pronto tú tengas la confianza de depositar tu voto en el voto preferente número 27. Muchas gracias. Un gusto. Okay. Vamos a hacer una pausa comercial. Estamos en Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Ya regresamos. Monitor, la multiplataforma
multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde canal digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde canal digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. Monitor, la multiplataforma donde convergen las voces y los programas más influyentes del periodismo peruano. Aarón Salomón de Altavoz Tendencias, Rumi Ceballos de Altavoz, el reconocido Augusto Álvarez Rodríguez de A3RNet y ahora también Alberto Bengolea, que se une a Monitor, analizan la actualidad desde canal digital, redes, radio y televisión. A ellos se suma un equipo de reporteros, técnicos, directores, editores y diseñadores, que utiliza las tecnologías digitales más avanzadas para entregar información rápida, precisa y de alto impacto. Monitor, líderes para informar a los líderes. Empezamos, maestro. Tú me dirás. Estamos de regreso en Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Vamos a conversar con Iván Arenas, él es analista político, y vamos con el tema de la invasión, dicen algunos, ¿no? Yo creo que la extracción, la captura del dictador Nicolás Maduro. ¿Cómo has tomado tú esta noticia? Muchas gracias, Aarón. En estricto no podría decirse que es una invasión, ¿ah? No ha habido, de alguna otra manera, no han entrado en tierra un ejército, no es una invasión como tal, pero sí evidentemente es una extracción de Maduro y de su esposa, ¿no? Y evidentemente ha tenido que tener un apoyo, un soporte. De Delcy Rodríguez. Probablemente de Delcy Rodríguez, o probablemente haya sido negociado también. No se sabe, en ese momento no se sabe. Todavía vamos a tardar como para conocer qué ha sucedido realmente, ¿no? Sobre todo este tema. Es un tema muy complejo, es un tema que no sabemos, o sea, sabemos cómo ha iniciado, pero no sabemos cómo terminará, ¿no? ¿Por qué Donald Trump se ha interesado en Venezuela? Algunos dicen la doctrina Monroe, ahora ya no Monroe, sino Monroe. Bueno, él se encarga de decirlo, ¿no? Que básicamente ha dicho que es su patio trasero, ¿no? Por no decir que es una esfera de influencia, que es un hinterland de él, básicamente todo el Caribe. Acuérdate que quiere cambiar el Golfo de México por el Golfo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que ellos tienen no han dejado de tener con Trump aspiraciones imperiales. Bueno, ya es un imperio evidentemente, pero ahora de alguna otra manera quiere tener posiciones en Sudamérica, ¿no? Claro. Más que tema de recursos naturales, yo creo que es básicamente un tema de que ellos no pueden, y él mismo lo ha dicho, además el propio Trump ha dicho que ellos no pueden tener a países que le quiten esfera de influencia, ¿no? Como en este caso, China en la región. China en la región y Brasil, ¿no? Porque Brasil es más afectado, creo yo. Acuérdate que en Brasil, en los 70 se decía que había un subimperialismo brasileño, ¿no? Un subimperialismo brasileño que quería de alguna otra manera ser hegemónico frente a la Argentina de Perón,
en esta parte del continente y que decía contrapeso a los Estados Unidos, ¿no? Y este subimperialismo brasileño ya vemos que se extendió incluso con Lula y sus empresas, ¿no? Entonces yo creo que uno de los afectados también no solamente es China, sino básicamente Brasil, ¿no? Pero era una extensión corrupta, ¿no? Sí, claro. Bueno, a ver, lo que pasa es que hay varias cosas que aquí sí son importantes decirlas, ¿no? Porque creo que ya algunos mitos se derrumban, ¿no? El mito de que el imperialismo se fue. Nunca se fue, ¿no? Nunca se fue, o sea, jamás se ha ido, ¿no? El imperialismo continúa, el imperio continúa y el problema, digamos, tratar de, construir un relato de que Trump está acá por la libertad y la democracia tampoco está tan cierto, ¿no? Ellos básicamente están por sus influencias, por sus poder intereses. político. Poder político, fundamentalmente, porque un imperio... Tampoco por el petróleo. Yo no creo que sea tanto por el petróleo, porque ellos finalmente pueden negociar con el régimen, como han negociado con Delcy. Claro. O sea, ellos pueden negociar, creo yo, pero lo que creo que ellos básicamente lo que quieren acá es un poder político, pisar Sudamérica y mirar, observar qué está sucediendo con respecto a China, qué está sucediendo con respecto a Brasil, Colombia, el narcotráfico, minería ilegal, él mismo lo ha dicho, o sea, además, ellos lo han dicho además, ¿no? Que se están fijándose en el tema del narcotráfico y es importante. Él ha querido intervenir en México y no te sorprenda que mañana más tarde entre a la frontera de México justamente para hacer ese tipo de operaciones. ¿Y a Colombia? Probablemente Colombia, lo que pasa es que Colombia todavía no termina es una dictadura, pues. de erigirse, claro, como un régimen, más que dictadura, como un régimen totalitario, ¿no? En cambio tú te das cuenta que... A ver, lo que pasa es que también en Venezuela, Delcy acaba de extender una especie de decreto de declaración de emergencia, de conmoción exterior creo que se llama, y lo que pasa es que no ha dicho nada a Trump, ¿no? O sea, eso no le interesa mucho, ¿no? Con tal de negociar, de hacer una negociación con Delcy, es pues, pura practicidad política, claro. Es realismo político, ¿no? Entonces acá Trump lo que ha dicho es que primero llega el Estado norteamericano y el Estado norteamericano después puede venir sus empresas, pero evidentemente él tiene que titular una especie de transición. Y eso refuerza la idea de que básicamente son los estados los que siguen teniendo fuerza y que los estados muchas veces las empresas se someten al poder imperial de los estados. Y los estados bien armados, ¿no? Claro, ese es el discurso de las armas y las letras del Quijote, ¿no? O sea, cuando hay una discusión entre las armas y las letras dicen, no, que nosotros mantenemos la capacidad de un estado, y las armas dicen no, o sea, el que defiende finalmente el régimen es la consecuencia de un Estado, es finalmente las armas, ¿no? Entonces, eso lo ves en Maquiavelo, eso lo ves en el propio Aristóteles cuando habla de eutaxia, es decir, que fundamentalmente la tarea de un presidente es la supervivencia de su sociedad política, ¿no? Y eso es lo que hace Trump, ¿no? ¿Y cuál es el papel que debe ejercer Perú? Porque Donald Trump dijo que quería a Perú como un aliado fuera de la OTAN, ¿no? ¿Tiene que extenderle la mano? Sí, porque Perú tiene... A ver, lo que pasa es que Perú tiene cosas para negociar muy importantes. El Puerto Corillo, por ejemplo, ¿no? El puerto, tiene los minerales. Sí. Exactamente, tiene el hierro. Entonces, Perú... Litio, ¿no? Litio. Entonces, pero litio falta todavía, o sea, sí. Lo que pasa es que litio tenemos... Pero son litios de arcilla, no son litios de salares. Estados Unidos también encontró litio. Estados Unidos también. Eso no le preocupa mucho a Estados Unidos, ¿no? Lo que pasa es que Estados Unidos tiene dos cosas importantes también. O sea, la primera es que tiene que cuidar la línea de suministro en cuanto al cobre y la línea de suministro de tierras raras. Cobre y tierras raras, sí. Y entonces, que no son minerales básicos, que están dentro de un mineral que son elementos químicos, tantánidos, pero lo que pasa es que los Estados Unidos sí tienen que cuidar su línea de suministro. Y la línea de suministro principalmente fundamentalmente de dos cosas, ¿no? De cobre y de las tierras raras, ¿no? Acuérdate que la misma oficina de comercio de los Estados Unidos, que en un Twitter denunció que la tala ilegal y la minería ilegal de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú estaban haciendo daño a las empresas, es el mismo que ha negociado, es el mismo embajador, tiene rango de embajador, es el mismo que ha negociado con los chinos en Malasia, reducir los impuestos a tierras raras, ¿no? Que los chinos habían colocado como un arma de disuasión frente a Trump, que había colocado los aranceles altísimos, ¿no? ¿Cómo hacer para que llegue más inversión estadounidense en el Perú? Mira, yo creo que la inversión estadounidense está expectante, porque yo creo que la inversión estadounidense, primero,
no ha tenido en los últimos años presencia porque básicamente la presencia norteamericana política tampoco ha tenido mucho. No, pues tenemos a Joe Biden que con la justa sobrevivía. Y no solamente eso, acuérdate de George Bush padre. Bueno, George Bush padre, George Bush hijo tampoco no tuvo, Clinton tampoco tuvo ninguna iniciativa. Bueno, George hijo tuvo esto del TLC, del ALCA, ¿no recuerdas de tú? Sí, el TLC. De Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, que finalmente se fue. Pero después de eso no ha habido, ¿no? Pero una actitud imperial como la que tiene Trump, sí, ¿no? Algunos empiezan a decir ya no es si exista o no un imperialismo, sino qué tipo de imperialismo podemos adaptar. Claro. ¿Y tú estarías a favor de que Estados Unidos instale una base militar acá? Pero una base militar entendiendo... Como la que había en Ecuador, ¿no? Claro, entendiendo sobre qué temas, ¿no? Sobre temas de cooperación militar. Ajá, cooperación militar. Yo creo que eso es interesante, ¿no? Porque finalmente... Mira, lo que pasa es que nosotros tenemos que entender una cosa. Tenemos que entender que en la política la ética y la moral muchas veces están supeditadas a la razón del Estado, ¿no? Aunque les cueste a algunos. Entonces acá debemos de fijarnos primero en los intereses del Perú, ¿no? O sea, los intereses de Venezuela no son los intereses del Perú, ¿no? Los intereses de Chile no los intereses de... Perú para los peruanos. Perú para los peruanos, es decir, si a ti te conviene en algún momento tener inversiones chinas o inversiones estadounidenses, bueno, puedes tener una especie de un país con diversas formas de entender la inversión, ¿no? Pero primero son los intereses peruanos y luego son los intereses de otros países, ¿no? Incluidos los intereses de Estados Unidos. Pero evidentemente podemos llegar a acuerdos, algunos acuerdos en materia, por ejemplo, de seguridad o en materia de trazabilidad en la minería ilegal, en fin, podemos llegar a acuerdos, ¿no? ¿Y por qué la izquierda chilla tanto con la captura de Nicolás Maduro al señalar que se ha violado la autonomía de Venezuela, la soberanía de Venezuela, que se ha violado el derecho internacional? Es que, a ver, lo que pasa es que todo eso puede ser cierto, o sea, puede ser cierto que se haya violado la soberanía de Pero todo, no interesa, ¿no? O sea, pero digamos, es la vieja fábula. Hay un bien superior, ¿no? Lo que pasa es que, claro, o sea, lo que pasa es que aquí las armas son fundamentales. El poder, básicamente el poder son de poder político, pero el poder también de las armas, ¿no? Esa es la vieja prédica de Stalin cuando alguna vez le dijo, ¿y el Papa cuántos tanques tiene, no? Entonces, claro. Entonces, o sea, el tema es ese, ¿no? El tema es que finalmente, o sea, Stalin sí valía allá y acá no vale. Pero, por ejemplo, también yo puedo decir Naciones Unidas cuántos tanques tiene, ¿no? Claro, o sea, Naciones Unidas. Lo que pasa es que hay mucha hipocresía en esto, ¿no? O sea, a la izquierda le gusta cuando, digamos, los chinos fueron los primeros en reconocer, en diciembre de 73, fueron los primeros en reconocer el golpe de Estado de Pinochet Allende, ¿no? Y el embajador chileno fue recibido por Zhou Enlai, ¿no? Entonces, ¿y por qué lo hizo China? China lo hizo ¿por qué? Porque ¿por qué no se solidarizó con Allende y la revolución chilena? Son los intereses de chinos que priman. En ese momento hay una dialéctica de imperios entre China y la Unión Soviética, y la China quería tener evidentemente en Chile. Allende era un socio de Cuba y por ende un socio de los rusos. Era un peligro. Entonces era un peligro para ellos, para la posición china en Sudamérica. De peligro le convenía en ese momento Chile. Entonces le convenía en ese momento a Pinochet. Entonces aquí la izquierda se raja las vestiduras, pero habla de derecho internacional cuando sabe que eso no existe. A ver, Ortega, ¿qué es lo que hace en Nicaragua? Cuba, ¿qué es lo que hace, no? ¿Qué es lo que hacen ellos? ¿Qué es lo que ha hecho Bolivia, por ejemplo, con Evo Morales? Entonces se rasgan las vestiduras y no entiende que, digamos, la primacía de la política es la permanencia, pervivencia y sostenibilidad de la sociedad política. Eso es fundamental. Si tú no entiendes eso, entonces no estás entendiendo nada de la política, ¿no? Un mandatario está primero para garantizar los intereses de la sociedad política. Y luego viene todo lo demás. Los intereses de sociedad política de Trump son los Estados Unidos. Y del Perú, de Gerí o de que venga, tiene que ser el Perú. Entonces, eso es nada más, así sencillo. Si tú quieres teorizar, hablar de moralidad o ética en ese momento, pues nadie te va a decir, bueno, muy, muy bonito todo lo que dices, claro, pero ¿cuántos tanques tienes, no? Claro, eso es lo más importante, ¿no? El poderío militar. Sí, claro, el poderío militar, el poderío tecnológico y... económico, ¿no? Claro, lo que pasa es que esa es la política, o sea, lo que te estoy diciendo que esa es la política es eso, ¿no? La política muchas veces
a ver, ahí la razón del Estado es fundamental, ¿no? Y el Estado es fundamental en esto. O sea, otra tesis que se cae, probablemente tú que eres anarcoliberal, una cosa así. Otra No tesis, tanto liberal clásico, ¿no? Otra tesis que se cae es que donde hay comercio no hay guerras. Entonces, y eso no es cierto. No es cierto. O sea, no es cierto, eso es una tesis. O sea, finalmente, a ver, Merkel había pensado o había creído que haciendo una estrategia de integración a través del gas con Rusia nunca iban a haber guerras más con Rusia. Entonces, eso se acabó, ¿no? Se acabó porque Estados Unidos lo quiso así. Entonces, aquí hay un tema que es importante. El tema importante es que el Estado sigue siendo primordial, un Estado pequeño, grande, pero sigue siendo primordial cuanto a la Yo sí creo en un Estado a la pequeño, función pero, política, ¿no? Pequeño pero fuerte, ¿no? Tampoco soy esos soñadores o Bueno, Estados Unidos de anarcocapitalista, ¿no? Pero lo que pasa es que Estados Unidos es un Estado del tamaño que tiene que ser, ¿no? O sea, eso es Estados Unidos, ¿no? Acá tenemos un Estado grande e inútil, ¿no? Puede ser claro, lo que pasa es que acá tenemos un Estado grande, pero es un Estado que creo yo que no tiene liderazgo de la razón de Estado. En cambio, los norteamericanos saben muy bien que por más la administración de Trump o por más la administración de Biden, saben muy bien que ellos tienen que tener cierta hegemonía imperial. Se ve reducida en algunos momentos, se ve aupada en otros momentos con Trump, pero ellos tienen de alguna otra manera cierta hegemonía. Algunos señalaban también que Estados Unidos no podía incursionar militarmente en Venezuela porque de inmediato iban a reaccionar Rusia y China, otro mito que se cae, ¿no? No tienen la capacidad en este momento para hacerlo. Estados Unidos tiene en este momento una flota, es el único gendarme y así se porta como gendarme. Sabe muy bien que tiene el tamaño comercial, el tamaño tecnológico, el tamaño militar y sabe muy bien que tiene evidentemente un ejército. Entonces funciona como un imperio. O sea, hay que entender que la dialéctica de imperios y la dialéctica de estados está por encima de la dialéctica de clases y eso los marxistas no entienden, son incapaces de entenderlo. Pero también los liberales son capaces de entender que el Estado sí tiene una función importante en este momento, ¿no? Y el Estado es Trump. O sea, y Trump te dice, mira, ¿cómo se llama no sé, el que de Tesla? Elon Musk. Ya, Elon Musk le dice, mira, ¿sabes qué? Trump, Estados Unidos, mañana voy a vender Tesla y toda la tecnología a los chinos. ¿Tú piensas que va a aceptar eso Trump? No, de no, una jamás. O que venga los que fabrican F-16 o F-35, le va a decir, voy a vender toda la tecnología a los europeos. ¿Y Trump qué le va a decir? ¿Ah, sí? No, eso no va a ser imposible. Entonces, casi siempre el Estado termina cortando finalmente termina cortando y termina decidiendo sobre algunas cosas importantes. Bueno, queda claro, sí, que es soñador y hasta ridículo o tonto pensar que no puedes, que debe desaparecer el Estado, ¿no? No, claro, es absoluto, ¿no? Pero también la reducción del otro mito que se cae también es esto de la reducción del Estado al mínimo. Yo entiendo que un Estado debe ser fuerte y entiendo en eso mi diferencia contigo, porque yo sí creo que un Estado debe ser el tamaño que tenga que ser. Claro. ¿No? Y un Estado que funcione tiene que ser un Estado del tamaño que debe ser, pero un Estado tiene que ser fuerte. Pero un Estado que no digamos, que tenga dos funciones principales. Claro, que no sea empresario, ¿no? Que no sea empresario y que deje toda la posibilidad para que su sociedad, a través del respeto a la propiedad, pueda hacer sus emprendimientos y tener su proyecto de vida, pero un Estado siempre debe velar por los intereses nacionales, ¿no? Los intereses de la defensa nación nacional, política, la defensa nacional, y un Estado debe estar pendiente de eso. Lo que pasa es que aquí muchas veces tenemos a un Estado que no vela los intereses nacionales. Es más, ni siquiera está articulado, ni siquiera le interesa, ni siquiera... Entonces aquí lo que tenemos que entender es muy bien que la geopolítica nunca se ha ido, la dialéctica de Estados-imperios nunca se ha ido, y que el Estado es fundamental al momento de trazar el mantenimiento y el sostenimiento de la sociedad política. Los imperios siempre caen, pero ni tú ni yo vamos a ver la caída de Estados Unidos como muchos auguraban ya, ¿no? Que China, China lo iba a superar. Estados Unidos ¿no? tiene 200 años, o sea, Roma cayó 1000 años, o sea, entonces no es una cosa sencilla cuando cae un imperio no cae, no se desmorona de la noche a la mañana, ¿no? El tránsito de la caída de Roma no fue una cosa que tú digas, bueno, acá se terminó la edad de Roma, la edad antigua, y acá empieza la edad media. Entonces
No, van con el tránsito, van mutando, son ciudades que cambian, pero eso no significa que en 200 años vaya a caer, ¿no? O sea, es imposible, ¿no? Claro, pero lo queda confirmado que Estados Unidos es el hegemón del mundo, ¿no? Es el hegemón del mundo, pero sabe entender muy bien que tiene esferas de influencia, ¿no? O sea, ellos saben muy bien que la guerra en Rusia no es un tema para ellos, un tema primordial, tampoco quiere quedar mal frente a Putin, pero sabe que para ellos el Ártico es fundamental, el 51% de las costas del Ártico están en Rusia, entonces ellos tienen que entender, por eso lo de Groenlandia, tienen que entender o sea, entienden que el Ártico, y en medida de que pasen los años, el Ártico va a ser una nueva vía marítima, y por ahí en el Ártico además hay combustible, hay minerales, hay tierras raras. Entonces ellos tienen que entender también que el Ártico es fundamental y por eso Groenlandia, ¿no? Y volvamos a Venezuela. ¿Cuál será el futuro de Venezuela en una transición, nuevas elecciones? Lo que pasa es que ¿quién tiene el poder en Venezuela? O sea, que eso es importante saber, ¿no? El poder en Venezuela en estos momentos se descabezó, pero el régimen continúa. Claro, continúa el régimen es un chavista, régimen, ¿no? es un régimen que puede, digamos, puede reformularse, es un régimen que puede renovarse, pero es un régimen que va a depurarse también solo, ¿no? Va a quitar a los extremos, probablemente Padrino o Cabello se vayan, se quede Delcy Rodríguez y ellos hagan una transición de acá a algunos años, ¿no? Y no es fácil para María Corina Machado porque ellos, si bien tienen la prensa y la propaganda de parte de Occidente, pero finalmente lo que impera acá son los intereses de Estados Unidos, y los intereses de Estados Unidos es que ese país no se quiebre, ¿no? Y la única posibilidad de que no se quiebre es todavía garantizándole cierta estabilidad a Delcy Rodríguez y a la familia, en realidad a la familia Rodríguez, para que puedan tutelar la transición bajo la atenta mirada de los barcos que están al frente, ¿no? Claro, yo siempre vi inviable que venga el Mundo González Urrutia tras la captura de Trump y asuma, ¿no? Tiene 20 años, tiene un ejército, tiene una sociedad también que está de alguna otra manera, hay una parte de la sociedad que todavía termina apoyándolo. Entonces no es tan fácil, o sea, desmontar un régimen, ¿no? No es tan fácil como no es tan fácil. Imagínate desmontar un régimen como el venezolano que tiene 20 años, imagínate desmontar un régimen como el cubano que tiene más de 50 años. Entonces no es tan sencillo, ¿no? Uno no dice va y atrapas a 2 o 3 personas y con eso ya te desmontas, ¿no? No, tienes que tener cierta especie de transición y tienes que tener mucha muñeca política porque no se te puede transformar Sudamérica, no se te puede transformar porque es un país africano, no puede hacer eso tampoco, ¿no? Entonces Trump debe tutelar y eso es lo que le queda a él. Ahora, como hegemón del mundo, evidentemente corre muchos riesgos, ¿no? Y muchas veces se exige a sí mismo el hegemón tener que intervenir, ¿no? Porque estoy seguro de que Trump o sea, estoy seguro de que si le pones una carta a Trump de si quiere intervenir o no, ellos no quieren intervenirse, ¿no? Porque además el movimiento MAGA es un movimiento que además de eso es aislacionista en una parte donde no quiere intervenir. Claro, no quiere meter más plata a Ucrania, por ejemplo, ¿no? Es decir, sus contribuyentes no quieren seguir pagando la guerra en Ucrania, ¿no? Entonces, eso también se entiende, pero como hegemón del mundo ellos tienen la obligación, ¿no? Obligados, evidentemente. Ahora, imagínate que China ocupe ese lugar. Es evidente que China necesita lo mismo que Estados Unidos, una infraestructura, gente, poder militar, aviones, barcos. O sea, tener el lugar de hegemón no es tan sencillo. No es uno dice, no, yo voy a ser el hegemón del mundo. A ver, pues el hegemón del mundo acabas de bombardear en África, ¿no? A ISIS, o sea, no es tan sencillo. Han bombardeado Libia. No es tan sencillo eso de decir, yo voy a ser el hegemón del mundo, ¿no? Pero hay que saber entender que la política básicamente es realismo, ¿no? Entonces, no es ensoñación, no es un juego, no es una cosa de que yo quisiera hacer que el mundo sea peace and love y que mañana más tarde vamos a cantar todo el mundo Imagine de John Lennon. La vida no es así, no es así. Y la política mucho menos tampoco, ¿no? Vayamos al plano local. ¿Ya hay un candidato en el sur, un candidato del sur del país? No, por el contrario, se está cayendo Mario Vizcarra y todavía no hay alguien que pueda. Lo que pasa es que el sur se está viendo como una especie de Narnia, ¿no? Una especie de, oye, sí, el sur, ¿no? Sí. Pero en el sur todo el mundo come, en el sur todo el mundo trabaja, en el sur todo el mundo tal, solamente hay que saber dar las claves y los acordes correctos para que la música toque, ¿no? Nada más es eso.
Y hay que saber entender la sociedad sureña, ¿no? Pero todavía no hay nadie, creo yo, que esté de alguna otra manera recogiendo. No hay un sentido, sí, hay una necesidad por ciertas cosas. Antisistema. ¿No? Antisistema, es una sociedad antisistema que curiosamente quiere un proyecto antisistema también, ¿no? Ahora, que ese proyecto antisistema vaya con la izquierda, honestamente no lo creo, ¿no? La izquierda sabe levantar algunas cosas que sí dan en la clave, ¿no? En ciertas claves, en ciertas notas. Por ejemplo, sabe victimizarse, sabe decir que Lima es una Lima colonial, Lima es señorial, virreinal, y con eso de alguna otra manera pues, se concatena con lo que piensa uno, y la gente piensa que la izquierda puede ser un vehículo, pero finalmente la izquierda no termina siendo vehículo de nada, porque la izquierda sigue siendo fracaso tras fracaso, ¿no? ¿Y a quiénes ves en segunda vuelta? No, todavía estamos muy... ¿Tú crees que López Aliaga llegue a segunda vuelta? Yo creo que sí, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que, al margen de quién llega, yo creo que hay dos cosas fundamentales. Yo creo que hay que ver primero la sociología nacional, y segundo, hay que entender que los partidos importan y que las maquinarias partidarias importan. O sea, Keiko Fujimori tenía sus 52 listas 2 o 3 días antes de que cierre la fecha de la presentación de listas, ¿no? Entonces, ellos tienen una maquinaria, son los partidos. Renovación Nacional tiene una maquinaria, Acción Popular podría haber tenido una maquinaria, el APRA tiene una maquinaria, porque finalmente, ¿sabes qué? En las regiones son los congresistas, los candidatos al Congreso y al Senado los que te hacen la campaña, porque ellos quieren llegar. Es importante. Sí. Entonces, tú dices, ¿por qué Alianza por el Progreso le va, a pesar de que tenga gobiernos tan malos como por ejemplo en La Libertad, ¿por qué tiene cierto chance? Claro, porque pone a la cantante de cumbia en San Martín, y la cantante de cumbia jala a mucha gente, y la gente dice, mira, yo voy a votar por la cantante de cumbia, no me interesa si tiene un proyecto político, no me interesa nada. Entonces así se jala a mucha gente carismática, y finalmente esa gente carismática termina haciendo campaña y termina llegando y termina dándole votos al candidato. Entonces hay que entender que aquí lo que se mueven básicamente son los partidos movilizados con algunos rostros carismáticos, pero finalmente son las máquinas que movilizan, ¿no? De acuerdo, claro, porque acá algunos ven a candidatos que ni siquiera presentan las listas completas como opciones, ¿no? Y eso es inviable, ¿no? No, es que es inviable, además, porque el Perú no es Chile, el Perú no es Argentina, ¿no? Los fenómenos de Fujimori no son tan fáciles de repetir. Pero acá hay un tema que es importante, como te digo, la sociología. Mira, ¿qué es lo que ha sucedido en Chile? ¿Qué es lo que ha sucedido en Bolivia? ¿Qué es lo que ha sucedido en Argentina? Lo que ha sucedido es que el conurbano argentino, en las últimas elecciones, no en las elecciones presidenciales, sino en las últimas elecciones federales, provinciales, ha seguido apoyando a Milei. Es decir, sí. ¿Y qué es el conurbano? El conurbano sería San Juan del Lurigancho para acá, sería Comas, sería Caraballo. Ese sería el conurbano argentino. Es decir, no la mesocracia, sino las nuevas clases medias emergentes. El Alto ha terminado apoyando a Rodrigo Paz, que es, tú puedes decir todo lo que quieras, pero es todo lo contrario a Evo Morales. Todo lo contrario, sí. ¿Y qué es lo que ha pasado en las comunas chilenas más pobres? En las callampas, ¿no? Que lo que se denomina, han terminado apoyando a Kast. Sí, no, más con 20% de diferencia, ¿no? A ver, en el sur ha terminado ganando, pero ha ganado en todas las provincias, en todas las regiones, en primer lugar, ¿no? En todas las regiones, pero en lugares tan pobres, donde antes, entre comillas, los rotos chilenos votaban a la izquierda, han terminado votando por Kast. Pero han terminado votando por Kast no porque sea Kast, ni porque sea chileno, ni porque sea blanco, ni porque... No, han terminado votando por Kast, por Milei o por Rodrigo Paz, porque Rodrigo Paz decía capitalismo para todos, el otro hablaba de seguridad, justo cuando la gente se resiente, y el otro hablaba de que debemos de rebelarnos frente a una casta que lo que ha hecho es básicamente, en el conurbano, lo que ha hecho es básicamente tener allí una pléyade de gente que se llamaba los gerentes de la pobreza, sí, ¿no? Para terminar, ¿no crees que el próximo presidente sea de la izquierda? Lo que pasa es que la izquierda está también muy dividida, ¿no? Y tampoco la izquierda está mirando a la sociedad, al mundo popular, al mundo emergente. Si la izquierda mirara al mundo emergente, sería potente, sería muy potente, porque la izquierda, cuando ha mirado al mundo popular, ha sido potente. Por ejemplo, Villa El Salvador. Sí. Villa El Salvador, ¿qué es lo que quería la gente en Villa El Salvador? No quería socializar. La gente quería propiedad privada, y por eso invadieron, y por eso la gente quería sus títulos de propiedad.
Sobre eso que es básicamente una aspiración absolutamente liberal, en el sentido de propiedad privada, sobre eso la izquierda vino y construyó una agenda programática. Y por eso la izquierda armó esto de Villa El Salvador y distritos autosostenibles, no sé cosa, una cosa así, pero te das cuenta que Villa El Salvador es cualquier cosa menos un distrito socialista ahora, ¿no? Entonces, la izquierda sabe ocuparse muy bien sobre de alguna u otra manera, las demandas ciudadanas, que básicamente son demandas muy liberales que la gente no sabe ver, o demandas son muy puntuales con respecto al tema de, por ejemplo, de propiedad privada, pero la izquierda la sabe ver, ¿no? De acuerdo, muchas gracias por tu atención, Iván. No, gracias a ti, muchas gracias. Ok, amigos, esta fue la edición del miércoles de su programa Altavoz Tendencias por Monitor y Tribu Televisión. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Chau, chau.